Buenos días a todos, mi nombre es Blanca Hernández y junto con mis compañeros Miguel Guinaliu y José T. Franco hemos llevado a cabo una práctica docente que lleva por título Una imagen vale más que 1000 palabras, Pinterest y el aprendizaje colaborativo en el grado de Marketing e Investigación de Mercados. La estructura de la presentación que realizaré a continuación se centra en 5 puntos principales. Comenzamos explicando el reto al que nos encontrábamos y los objetivos que nos planteamos conseguir. A continuación hablaremos de la plataforma Pinterest, de la metodología docente aplicada y expondremos los resultados y mejoras obtenidas, así como las conclusiones que se desprenden de los mismos. El objetivo general que planteamos cuando comenzamos a diseñar esta experiencia era realizar una práctica de aprendizaje colaborativo dirigida a la adquisición de competencias y conocimientos mediante el uso de una plataforma social de carácter online. La idea era que los estudiantes, bajo la supervisión de los profesores, se convirtieran en cazatendencias de marketing, es decir, debían detectar casos reales de aplicación de las nuevas tendencias. Concretamente nos centramos en 3 tendencias de marketing: marketing experiencial, viral y con causa. Para cazar estas tendencias nos íbamos a apoyar en el empleo de una plataforma social denominada Pinterest. Este objetivo general se centraba en 7 objetivos específicos. En primer lugar, buscábamos potenciar la adquisición de competencias específicas relacionadas con el marketing, es decir, la adquisición de conocimientos vinculados con estas tendencias. En segundo lugar, queríamos promover el aprendizaje activo del estudiante, es decir, que realmente se convirtiera en protagonista de su propio proceso de aprendizaje y de conocimiento. En tercer lugar, queríamos fomentar el aprendizaje colaborativo, mejorando la interacción entre estudiantes y profesor y promoviendo la participación en una actividad basada en el empleo de la tecnología. En cuarto lugar, buscábamos transmitir al estudiante la importancia de llevar a cabo un aprendizaje continuo, es decir, que no solamente es estudiante durante esos 4 años que está dentro de la carrera o de la facultad, sino que tiene que convertirse en un aprendiz continuo durante toda su vida y durante toda su carrera profesional. En quinto lugar, queríamos generar experiencias enriquecedoras, es decir, que el propio proceso de aprendizaje ya fuera un valor que el estudiante consiguiera a través de su participación. En sexto lugar, queríamos crear un sentimiento de grupo y pertenencia, no ya vinculado con una asignatura, sino, como veremos, un sentimiento de grupo asociado a toda la grado, a toda la titulación de Marketing e Investigación de Mercados. Y, por último, buscábamos fomentar la adquisición de competencias genéricas que cualquier estudiante o graduado universitario debía conseguir, aspectos relacionados con la capacidad de análisis, de síntesis, tomar decisiones, de liderazgo, capacidad de comunicarse. Para ello, nos apoyamos en la tecnología Pinterest, que es una plataforma social colaborativa que permite a los usuarios transmitir ideas y conocimientos mediante la publicación de imágenes, fotografías y vídeos. Es decir, frente a otras redes sociales o plataformas basadas en texto, como podría ser Twitter, Pinterest pretende recoger la idea a través de una imagen, de una foto, de un vídeo, de manera mucho más visual y mucho más inmediata. Las publicaciones se denominan pins y se organizan en tableros, los cuales están caracterizados por temas y pueden ser individuales, es decir, el perfil de una persona en la que va incluyendo distintas publicaciones, o colectivos, como nosotros utilizamos, en el cual un tablero, ahí existen distintos usuarios que van colgando distintas publicaciones o distintos pins. Igualmente pueden ser privados o visibles por otros usuarios de Pinterest. A su vez, Pinterest también permite distintas opciones de interacción, al igual que otras redes: repinear, likes, shares en otras redes, guardar y comentar contenidos. Pinterest es parecido a Instagram, pero tiene características especiales que nos hicieron decantarnos por su empleo. Su lanzamiento oficial fue en 2010 y en 2016 ya tenía 150 millones de usuarios activos y un tráfico intenso. Más de 50 billones con B de pins al año en más de 1 billón de tableros. El perfil del usuario son mujeres y millennials. Sus características principales se basan sobre todo en la publicación de contenidos multimedia, lo cual, como decíamos, permite adquirir y transmitir conocimientos de manera visual. Es una herramienta muy sencilla, simple, que a su vez permite múltiples conexiones entre usuarios, convirtiendo a todos ellos en colaboradores y en creadores. Es decir, es esa idea de creatividad que comentaba el vicerrector, esa posibilidad de evocar ideas, de incentivar la inspiración, la co-creación de todas las personas que forman parte del tablero. Cuando comenzábamos a utilizar esta plataforma, a mí me recordaba como si fuera una colcha de patchwork en la que la colcha en su conjunto, el tablero en su conjunto, es el objetivo que buscamos, pero está conformado por distintas piezas, las cuales de manera individual tienen una riqueza, unos colores, un atractivo, una belleza, pero que realmente su valor radica en el conjunto que se consigue mediante su ensamblado y su coordinación y su vinculación.
He puesto aquí algunos ejemplos de tableros para hacernos una idea pues, de ese contenido visual, de esos colores, de esa importancia de las imágenes. ¿Cómo llevamos a cabo, cómo nos planteamos realizar esta práctica? Inicialmente nos centramos, elegimos el grado de Marketing e Investigación de Mercados. Para quien no lo conozca, es un grado que se imparte en la Facultad de Economía y Empresa y frente a otros grados más multitudinarios es un grado tamaño medio, diríamos así. Tiene una tasa de entrada de 150 estudiantes en primer año. Lo primero que teníamos claro era que queríamos establecer una actividad que no estuviera vinculada con una asignatura. Es decir, queríamos que cualquier estudiante que forma parte del grado pudiera participar de manera voluntaria. Tratábamos de evitar esa especie de conocimientos estanco que muchas veces los propios docentes incentivamos, llevando a cabo prácticas en una asignatura y haciendo que el estudiante, cuando finaliza la actividad y finaliza la asignatura, muchas veces se olvida de la misma. Lo que queríamos era que los estudiantes que participaran lo hicieran porque querían y, sobre todo, no por conseguir 0,5, 0,3, sino por lograr esa experiencia que comentábamos como objetivo. Por lo tanto, cualquier estudiante podía realizarla y vinculamos la práctica a estudiantes y asignaturas de primero, segundo, tercero y cuarto. Es una titulación de 4 cursos. La duración de la actividad fue de 2 meses, marzo y abril de 2017, y los estudiantes inicialmente participaban en grupos de 2 a 3 personas. ¿Qué es lo que tenían que realizar? Los estudiantes, voy a empezar mejor dicho, por los docentes. Inicialmente lo que hicimos fue pedir colaboración a nuestros compañeros, como digo, de cada uno de los cursos. Les pedíamos 10 minutos en su clase de presentación, a través de los cuales, de manera presencial, tanto mis compañeros como yo misma fuimos y explicábamos en qué consistía. Tratábamos de tirar el anzuelo, por así decirlo, de engancharlos, de que se dieran cuenta que era divertido, que iban a aprender y que era una experiencia diferente a lo que normalmente estaban acostumbrados. Les explicamos también las 3 tendencias de marketing, pues por aquello de tratar de homogeneizar los contenidos. Una vez que habíamos explicado presencialmente la actividad, hicimos un envío masivo de emails a todas las listas de estudiantes y creamos 3 tableros de Pinterest vinculados a cada una de las tendencias que comentábamos al principio. Creamos también un formulario de Google Drive para recibir las inscripciones de los estudiantes y una vez que lo recibimos comenzamos a invitar a cada uno de los grupos en los 3 tableros y publicamos los primeros ejemplos. Estos primeros ejemplos eran clave, es decir, era fundamental poner 3 ejemplos que fueran originales, divertidos, entretenidos. Si poníamos los ejemplos de siempre, la actividad iba a morir antes de comenzar. Entonces buscamos, ahí sí que nos esforzamos por generar esa curiosidad y ese desafío que luego el estudiante iba a tener que afrontar durante toda la práctica. Una vez que ya se puso en marcha, revisábamos los ejemplos publicados, aclarábamos dudas o tratábamos de corregir siempre de manera constructiva los fallos detectados, o bien tanto en el tablero o bien de manera privada a través del email que nos habían facilitado. La idea, sobre todo, era incentivar la participación, es decir, que durante este mes y medio, 2 meses que duraba la actividad, no encontráramos valles, sino que existiera cierta frecuencia estable de publicaciones y de actividad en todos los tableros. Una vez finalizada la actividad, diseñamos por un lado un cuestionario y realizamos 15 entrevistas a estudiantes que habían participado activamente. Por su parte, los estudiantes tuvieron que inscribirse en la actividad a través del formulario de Google Drive y comenzar a participar, a competir. Tenían que detectar ejemplos de aplicación real de estas tendencias. La idea, como explicaré un poquito más adelante, era que buscaran ejemplos reales, pero en su día a día, en su vida real. Es decir, eran cazatendencias como puede ser de moda, pero en este caso de marketing. Por lo tanto, tenían que estar atentos en su día a día de todo aquello que igual en otras ocasiones lo habían tenido delante y no habían sido capaces de detectarlo. Una vez que ya habían captado esos ejemplos, tenían que compartirlos a través de Pinterest e incluir una breve explicación para vincularlo con el contenido teórico al que asociaban esa práctica empresarial. Consultaban ejemplos de otros compañeros, comentaban, retuiteaban, ampliaban o repineaban. Al final era crear, como decimos, esa red de interacción y de contactos que no es solamente yo cuelgo mi contenido y me olvido, sino que también veo, o el objetivo es ver lo que están publicando otros y cómo este ejemplo está vinculado con el mío y yo no me había planteado que 2 empresas aparentemente tan diferentes pudieran partir de la misma tendencia de marketing. Votaban ejemplos, aquellos que les resultaban más interesantes y una vez que finalizaba la actividad debían cumplimentar la encuesta que comentaba.
¿Por qué consideramos que esta actividad era innovadora o qué aspectos consideramos interesante destacar? Destacaríamos 5. Por un lado, la consecución de un aprendizaje continuo y transversal. A través de la participación de los 4 cursos, el estudiante le quedaba claro que unos conocimientos que igual veía en primero de manera más tangencial, iba a volver a verlos en segundo, en tercero y en cuarto. E igualmente a los estudiantes de segundo y tercero veían que aquello que habían aprendido anteriormente iban a tener que profundizar en ello, y no solamente durante los 4 años de su carrera, sino también en su vida real, en su carrera profesional y en su vida como consumidor. Entonces, el objetivo era tratar de todos los estudiantes se relacionaran más allá del curso realizado, compartiendo conocimientos y ejemplos vinculados con una misma temática. La segunda parte que consideramos interesante, o la segunda innovación, estaba relacionada con el lugar. Sacamos el marketing y el aprendizaje, o era el objetivo sacarlo fuera del aula. Nos habíamos dado cuenta que muchas veces el estudiante, y yo creo que los propios profesores, creamos un doble perfil. Por un lado, soy estudiante de marketing, ahora sí, acabo a las 2 mis clases y me olvido de lo que he estudiado. Y si de hecho hasta les preguntas y es, no me rayes que no es el momento. Entonces, lo que buscábamos era precisamente que fueran conscientes de que el marketing era su vida e iba a serlo. Es decir, no podían ser estudiantes 5 horas al día y olvidarse de todo lo demás, sino que tenían que aprender a ver la realidad con esas gafas de marketing como aficionados, como expertos, como a personas que les gustaba el marketing y que tenían que aprender a detectarlo, a vivir y a disfrutarlo en su día a día. El tercer punto de innovador era el carácter colaborativo de la plataforma social. Decíamos, por un lado, que tenían que participar en grupos de 2 o 3 personas, pero luego realmente la plataforma es interesante porque permite crear esos tableros de manera conjunta. Esta tecnología fomentaba la colaboración a través de la creación global y conjunta de los 3 tableros. En cuarto lugar, abordaríamos la interactividad entre actores, interactividad entre estudiantes, pero ya no entre estudiantes de una misma clase, que muchas veces se conocen, comparten sillas, espacios, entre estudiantes del grado, que sí que es cierto que estudian en la misma facultad, pero muchas veces no se conocen. A través de esta plataforma pretendíamos que se conocieran porque realmente tenían unos intereses en común e iban a tener que conectar y contactar durante probablemente toda su vida. Entonces, a través de los ejemplos, o sea, tener que comentar los ejemplos de otros compañeros, publicar ejemplos vinculados que a la vez había que relacionarlos, a través de las votaciones con los likes. Se generaba incluso curiosidad de decir, oye, este grupo ha publicado este ejemplo, me gusta un montón, es muy original, voy a ver quién es, pues creo que es de segundo. Es decir, estudiantes que igual se habían visto pero que nunca habían tenido la ocasión de conocerse, se conocían e interaccionaban a través de la actividad. La quinta innovación sería la generación de experiencias únicas, esa diversión, ese juego que comentábamos y que pretendíamos buscar. El valor de la actividad ya no es conseguir el premio o ganar, sino que es el propio proceso de la actividad que tenía valor para el estudiante. En resumen, quería recoger esta innovación a través de una imagen que también he obtenido de Pinterest, en el que el aprendizaje a través de esta actividad pretendíamos que fuera a través del descubrimiento de la realidad, del día a día. El estudiante debía sentir el ejemplo, muchas veces lo veía, no acababa de vincularlo con una tendencia, pero sentía que era interesante. Tenía que analizarlo, sintetizarlo, tratar de vincularlo con la teoría, aunque la piel le decía que sí que estaba vinculado con la teoría, no sabía cómo poner palabras. Comunicarlo a sus compañeros de grupo, comunicarlo en la plataforma, reflexionar y analizar la relación entre ejemplos y, por supuesto, compartir y conectar. Cuando planteamos esta actividad, no sabíamos, uno de los miedos que teníamos, porque era diferente a lo que habíamos hecho anteriormente, no sabíamos si íbamos a morir de éxito o de fracaso. Es decir, después del planteamiento no sabíamos si íbamos a tener 4 estudiantes o 400, si iban a costar que se movieran o todo lo contrario. La verdad es que cuando vimos cómo empezaban a inscribirse, pues fue muy satisfactorio ver que la gente respondía, aunque era una actividad voluntaria, y que les gustaba mucho lo que habíamos planteado. Conseguimos una tasa de inscripción de 190 estudiantes participantes, organizados en 84 grupos. En cuanto a las publicaciones, el tablero de marketing viral consiguió 213 pines de 105 seguidores, es decir, esos 84 grupos más otras personas que fueron seguidores aunque no participaran. Del marketing experiencial, 237 pines con 110 seguidores, y del marketing con causa, 187 pines con 108 seguidores. Esto es un trocito de ese tablero del marketing viral en el que hay 20 ejemplos con sus comentarios y su descripción, pero como digo, hay más de 200, pero no cabía en la pantalla.
Una vez finalizada, realizamos esas 15 entrevistas en profundidad, 157 estudiantes de los 190 respondieron a la encuesta que planteamos. Estas 157 respuestas hacían referencia a estudiantes de entre 19 y 23 años. El 76% eran mujeres, lo cual es un perfil muy similar tanto al de la plataforma como al del perfil del estudiante del grado. Un dato curioso es que el 83% usaba al día otra red social. Yo creo que eso todos nos lo esperábamos, pero solamente algo más del 5% había usado con anterioridad Pinterest. Pinterest fue elegida, como adelantaba antes, por su originalidad. Tiene características similares a Instagram, pero para el estudiante fue un reto. Era una plataforma que no conocía y que le apetecía aprender porque creía que le podía dar ciertas competencias y aptitudes frente a otros compañeros. Entonces, lejos de ser una barrera, el hecho de emplear esta tecnología, como luego nos comentaron los estudiantes, fue también un punto fuerte que les animó a participar. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, pues aprendizaje activo. La actividad efectivamente mejoró o potenció ese protagonismo del estudiante que salía del aula y que comenzaba a aprender fuera de la misma, como en el día a día, en su vida real. Un aprendizaje continuo. El estudiante tomaba conciencia que el marketing era una materia viva. No solo el marketing, prácticamente cualquier materia que se estudia en las titulaciones de la Universidad de Zaragoza está vivo. Entonces, tienen que ser conscientes de que lo que obtienen durante esos 4 años son simplemente unas pinceladas que luego ellos tendrán que ampliar, mejorar y continuar. Entonces, consideramos que ese contacto con la realidad les hizo ver esta circunstancia. Tercer resultado, el aprendizaje colaborativo. El conocimiento se creaba en grupo a través de esas plataformas y la importancia de coordinarse, primero a nivel de grupos individuales o más pequeños y luego a nivel de toda la creación de esos tableros. Sentimiento de grupo y pertenencia. A través de unos intereses comunes, los estudiantes se sentían orgullosos del grado y se sentían afines a personas con las que nunca habían interaccionado, no se habían conocido, pero de repente era que podían tener conversaciones sobre sus intereses, sobre aquello que les había hecho escoger ese grado. Y por último, la adquisición de competencias específicas de la titulación y genéricas, como comentaba, analizar el entorno, sintetizar por qué ese ejemplo es relevante en unos pocos caracteres vinculándolo con esas tendencias, tener capacidad para decidir qué ejemplo es más interesante o más original, capacidad para expresar sus ideas de manera escrita. A partir de aquí obtuvimos los siguientes resultados. Voy a plantear por un lado los resultados de la encuesta y los explicaré con los resultados de las entrevistas en profundidad. Resultados vinculados a su relación o a su empleo de Pinterest. Preguntamos sobre usabilidad y sobre riesgo. La usabilidad en todas las preguntas eran escalas Likert de 1 a 7 posiciones, siendo 1 totalmente en desacuerdo con la afirmación que realizábamos y 7 totalmente de acuerdo. La usabilidad tuvo un valor medio de 4,5, que es un valor medio de la escala. Es decir, los estudiantes no consideraban que fuera Pinterest especialmente usable o especialmente fácil. Normal, no lo habían utilizado. Es decir, estaban acostumbrados a utilizar Facebook, Twitter, Instagram y se encontraban con ciertas barreras que tuvieron que aprender. Sin embargo, no percibieron ningún riesgo, una media de 2, lo cual es muy positivo, porque ese riesgo sí que hubiera supuesto una barrera. Cuando hacíamos las entrevistas nos comentaban aspectos como que al principio tenía problemas, tuvo hasta que ver vídeos tutoriales, sin embargo a nivel de usuario ahora me muevo bastante bien. Decía que otro estudiante comentaba que le resultaba parecido a Instagram, pero que al principio tenía dificultad para subir contenidos, pero bueno, que al final era machacarlo, ver, al principio vas perdido, pero luego es insistir hasta que aprendes. Decían que no era tan intuitiva como otras redes, pero que realmente no se acuerdan cuando aprendieron a utilizar redes que prácticamente no nacieron con ellas. Resultados relacionados con esa experiencia vinculada con el juego, con la competición. Preguntamos aspectos como la diversión, la disociación temporal o la curiosidad. Todos ellos obtuvieron medias muy elevadas, superiores a 5. El control percibido era de 6,6, es decir, que en todo momento sentían que controlaban lo que estaban haciendo. Se lo habían pasado bien, 5,4 sobre 7. Les había generado curiosidad tanto la actividad como la plataforma, 5,4. Y habían sentido que perdían la noción del tiempo, que esto nos resultó un resultado, o vimos que era un resultado interesante. Es decir, la mayoría de los estudiantes estaba de acuerdo en que
pensaban dedicarle media hora o 40 minutos, pero que cuando se metían ya no podían parar. Es decir, que comenzaban buscando ejemplos de una tendencia y que después de una hora y pico habían encontrado un montón de ejemplos y se lo habían pasado bien. Es decir, no les costaba invertir tiempo y no sabían finalmente cuánto tiempo habían estado realizando la práctica. Decía que no lo veían tan académico, que era mucho más entretenido, era algo que hacían fuera de la universidad y que se quedaban con ganas de saber más sobre marketing, que comparado con otras actividades se había enseñado partes que estaban un poco escondidas y que no se les hacían tan pesadas. En cuanto a los resultados obtenidos, la participación fue elevada, ellos consideran que habían participado activamente, una media de 5,4, habían quedado satisfechos, también 5,4, el engagement, ese compromiso, esa fidelidad, tanto con el marketing como con la titulación, era de un 4,8, que también es relativamente elevado, y los resultados de aprendizaje, es decir, lo que habían aprendido y adquirido sobre las nuevas tendencias, era de 5,8, lo cual no resultó muy satisfactorio porque al final es lo que se desprende también de esas competencias específicas que buscábamos conseguir. En cuanto a los resultados, pues comentaban que iban por la calle mirando las marquesinas y que igual les quedaban para comer y que iban corriendo, veían un ejemplo y hacían la foto con el móvil para luego subirlo, que no les costaba esfuerzo, es como que habían cambiado el chip y que automáticamente iban buscando y procesando esas prácticas que muchas veces veían en su día a día y que no se habían planteado cómo tenían que interpretarlas o verlas. Un anuncio que veían todos los días camino a su casa, a través de esta práctica habían aprendido a interpretarlo desde una perspectiva de marketing. Se daban cuenta que muchas empresas utilizaban estas tendencias y que estar fuera del aula le ayudaba a interiorizarlo, a entenderlo, a comprenderlo. Como conclusiones, y ya no me extiendo más, diríamos que el hecho de romper estructuras convencionales a los que tanto el docente como el estudiante están acostumbrados nos permitió crear o plantear una actividad diferente y creemos que es realmente el secreto del éxito de esta actividad. ¿Cómo conseguimos romper las barreras? A nivel de espacio de trabajo. Es un aprendizaje fuera del aula. Ya no es que sea estudiante dentro de la facultad, en mi zona de confort, sino en mi día a día, en aquello que hago todos los días voy a verlo de distinta manera. A nivel objeto de práctica, tengo que buscar ejemplos reales y los busco yo. En aquellas empresas que normalmente conozco voy a tener que interpretar y saber qué es lo que están haciendo. A nivel de modalidad, comentaban los estudiantes que el hecho de no tener que prepararse otro PowerPoint, otra presentación, sino tener que recoger todo con una imagen, con un vídeo, con unos pocos caracteres, les resultaba divertido y un desafío. A nivel de formato, participaban estudiantes del mismo grado y no lo he comentado, pero eso también hizo que se apuntaran estudiantes para participar con compañeros que se habían quedado descolgados. Alguno que estaba en segundo y que ya no podía trabajar con otros compañeros con los que había empezado, se apuntaban para poder volver a quedar, para poder volver a hablar de marketing con aquellos con los que había empezado su carrera y que había perdido la pista porque tenían diferentes asignaturas pendientes. Y finalmente, a nivel de recompensa, no lo he comentado, he dicho que era una práctica que se llevó para todos los estudiantes. La recompensa, además de la actividad, era que los dos grupos ganadores podían realizar prácticas no curriculares en el departamento de marketing de una empresa de reconocido prestigio. Entonces, bueno, pues al final era una recompensa que no era inmediata y que invertía también o que estaba vinculada también con la formación del estudiante. Había incluido otras frases en hilo de lo que ya he comentado, pues, sabía lo que eran las nuevas tendencias pero aplicadas no, me costó conseguir entender lo que eran y encontrar ejemplos, pero una vez que ya los había buscado, algunos venían a tu cabeza sin darse cuenta. Se daba cuenta de que muchas empresas estaban utilizando y estar fuera del aula le ayudaba a interiorizarlas. Bueno, en general van todos en la misma línea. Y con esto yo creo que he recogido la idea. Cualquier cuestión o duda, o ahora o después, estaré encantada de resolverlo. Muchas gracias.